patios arbolados se hacen agua y tinaja. Tenemos una linda cantidad de preguntas y muchos temas para conversar con Carlos Castagnani, que es el presidente de CRADE, Confederaciones Rurales Argentinas. La situación con los productores agropecuarios está complicada desde el punto de vista de la rentabilidad. Estoy revisando un último reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario que indica que en campos propios la rentabilidad no será muy abultada y que en campos alquilados prácticamente hay quebranto. Esto tiene que ver con los precios internacionales, pero también con los altos costos internos, y acá donde obviamente pesan mucho los derechos de exportación. Carlos Castagnani, presidente de CRA, está en comunicación con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda aquí en Palabra de Campo. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Igualmente, Carlos, gracias por atendernos. Recuerdo no hace mucho tiempo, si no me equivoco fue hace algunos días, cuando usted estuvo en la Expo Brangus, en la zona en la rural de El Zapallar, en la provincia de Chaco, y hablaba concretamente de varios temas que tienen que ver con la ganadería, pero también volviendo al tema de las retenciones. ¿Se puede tener diálogo con el gobierno teniendo en cuenta esta situación que yo acabo de mencionar, la de la rentabilidad para esta campaña de soja? El diálogo con el gobierno para ser honesto, es continuo, o sea, la vez que requerimos alguna reunión o cambiar ideas lo tenemos. Nosotros, por supuesto, que transmitimos la preocupación de que se ha dado un combo. A veces los combos son perfectos, a veces son imperfectos, como en este caso, ¿no? Claro. Salimos de una sequía que todavía no se ha recuperado, si bien han comenzado las lluvias. Venimos con una cosecha de trigo actual que no va a ser de las mejores, con precios internacionales realmente preocupantes. Todos sabemos la presión fiscal que desde hace años viene en nuestro país, y bueno, tenemos datos de que sinceramente hay productores que van a estar con rentabilidad neutra y en algunos casos quebranto, lo que hace pensar que, bueno, alguna medida del gobierno para aliviar o paliar esta situación, como puede ser el cepo, y también pensar en un cronograma de reducción de retenciones, ¿no? O sea, es un poco lo que transmitimos, esa preocupación a las autoridades. En las últimas horas, justamente, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que el sector agropecuario haya ingresado una muy buena cantidad de dólares. Son más de 2.500 millones de dólares los que aportó la agroindustria vía exportaciones durante el mes de octubre. Veníamos además de un muy buen septiembre. Con estos indicadores y con este nivel de aporte, ¿se hace más fácil o más difícil que se pueda hablar de una baja de impuestos? A ver, nosotros lo hablamos con la misma intensidad de siempre, ¿no? Es un pésimo impuesto de hace 22 años, que impacta, si bien impacta en forma directa al productor, impacta a la economía en general. No olvidemos que el sector nuestro es uno de los motores de la economía argentina, es un sector que derrama, porque el que conoce y recorre el interior del país sabe que si hay buena cosecha, no solamente beneficia al productor, sino a toda la comunidad, ¿no? Hay más movimiento, más viaje, y el productor lo que hace que cuando viene una buena cosecha reinvierte en su pueblo, en su campo. Entonces es un sector que creo que ha aportado y sigue aportando a pesar de las dificultades, ¿no? Así que, bueno, esas son las charlas que mantenemos con las autoridades. Carlos, ¿les preocupa lo que ocurre en el INTA? Nosotros el fin de semana pasado conversamos con gente del gremio que representa a los trabajadores y nos han confirmado que la cantidad de gente que estaba anotada para el retiro voluntario no cumple el ajuste que sí prevé el gobierno. Es decir, va a salir mucha gente del INTA, y una situación similar se vive en las universidades. Es uno de los temas también que fue coyuntural, diría, en las últimas semanas, pero acá también aparecen con recortes las universidades las facultades de agronomía, de veterinaria. Es decir, hay ciertamente un ecosistema de conocimiento vinculado al sector agropecuario que va a sufrir de alguna manera algún tipo de recortes. ¿Ese tema les preocupa? Sí, nos preocupa y nos ocupa. O sea, nosotros tuvimos
reunido como mesa de enlace con los delegados del INTA, estudiando un poco la situación, y por supuesto que nosotros no desde ahora, hace mucho tiempo que venimos diciendo que necesitamos un INTA fortalecido, que para nosotros es imprescindible, pero también debemos reconocer, lo hemos hablado con los delegados, que si hay algún punto que no funciona, hay que solucionarlo. O sea, creo que una manera de aportar es decir, bueno, si hay algún sector o algún tema que no está caminando bien, bueno, tenemos que, como defensores del INTA, es defenderlo y solucionando los problemas, ¿no? Esa es por lo menos la charla que hemos tenido con nuestros delegados, y que, bueno, debe ser parecido a lo que pasó con las universidades, ¿no? Uno cuando habla con gente de universidades, creo que nadie se puede negar en este país de la educación gratuita, si bien no es gratuita, pero también nadie puede negar que no en todo, porque generalizar es malo, hay cosas que no se han hecho bien y que hay que solucionarlas. Creo que debemos tener un sinceramiento intelectual de todas las partes y poder lograr que tener una universidad mejor, un INTA mejor, un SENASA mejor, y bueno, en eso creo que nosotros vamos a acompañarlo. Que digamos, apoyan que de alguna manera puede existir un recorte y que ese recorte puede ser necesario. A ver, nosotros lo que estamos dispuestos, se lo dijimos a nuestros delegados y se lo dijimos a las autoridades, queremos estar en la discusión, ¿no es cierto? O sea, punto por punto, porque creo que tenemos el derecho, tenemos nuestros delegados, tenemos nuestra mirada, y yo no puedo opinar por adelantado, sinceramente, si es necesario o no. Eso lo vamos a ir viendo cuando se presenten todos los puntos a debatir. Nuestro pedido a la autoridad es tener ese lugar para poder aportar ideas y consensuar ideas, más que nada, ¿no? Claro. Carlos, por último, recuerdo cuando estuviste aquí en el programa, que hemos charlado de muchos temas, uno de ellos fue la presencia de guanacos en la Patagonia, que era un grave problema, y cuando uno mira las noticias de las últimas semanas en general, ve una enorme cantidad de problemas en ese sentido en la interacción con la fauna, problemas con animales salvajes, presencia de pumas, hay una enorme cantidad de mortandad de animales, víctimas, productores de esta situación. ¿Se pudo avanzar en algo? Porque recuerdo que vos mismo se lo habías planteado, bueno, cuando estaba Fernando Vilela en la Secretaría. Ahora tenemos otro secretario. ¿Han podido llevar este planteo nuevamente y ocurrió algo en definitiva? A ver, es un tema realmente de difícil solución, lo seguimos tratando. La semana próxima hay una reunión con, yo le digo cariñosamente, los patagónicos, con el gobierno, buscando de qué manera se puede solucionar esto, que cada vez más grave. Y te agregaría algo, ese problema está en el norte de Santa Fe, parte entre Río y Corriente, con los chanchos jabalí, los ciervos, que están haciendo desastre ambiental, desastre lo que es la producción, y es un problema que sí lo estamos elevando al gobierno, porque bueno, tenemos que buscar una solución consensuada. No te olvides que también juega ahí la gente del medio ambiente. Entonces creo que hay que llegar a una solución, no tenemos ninguna duda, porque si no nos vamos a quedar sin ovinos en el sur y sin hacienda acá en el norte de estas provincias. Es un tema delicado que lo estamos abordando con mucha responsabilidad desde CRA, y bueno, estamos trabajando en ese tema con las autoridades, ¿no? ¿Está funcionando, Carlos, la mesa de enlace? ¿Se van a volver a reunir antes de que termine el año?
Sí, la mesa de enlace, bueno, tuvo, no un impasse, tuvimos un tiempo ahí donde, bueno, había cambio de presidencia de Federación Agraria, y ahora este mes hay cambio de presidencia de Coninagro. Esto un poco nos lleva un tiempo después para volvernos a rearmar, pero estuvimos reunidos la semana pasada con la mesa de enlace, como te decía, con los delegados del INTA. La semana que viene vamos a tener otra reunión, así que te diría que sí, es algo que de todas las entidades, por lo menos cuando hablamos, es algo que no tenemos que abandonar, y por supuesto con el respeto mutuo, que si en algún punto pensamos diferente, es respetar la idea del otro, ¿no? ¿Hay algún punto que vayan a tratar que creas que es importante conversar entre las entidades para plantear de acá a fin de año? Sí, hay muchos. Uno, lo que terminamos de hablar, los depredadores, realmente nos preocupa muchísimo seguir haciéndole llegar al gobierno las desregulaciones que creo que fueron buenas las que ya se tomaron, pero creo que faltan. También tenemos que hablar de la presión impositiva, de las retenciones, o sea, es algo que nosotros, un reclamo que no vamos a abandonar. Y después hay temas puntuales de cada provincia que lo están tratando las mesas de enlace provinciales, y bueno, nosotros como mesa de enlace nacional apoyamos y acompañamos, ¿no? ¿Lo del inmobiliario en Buenos Aires les preocupa? Nos preocupa. Yo mañana voy a estar reunido con el presidente Carvap. Nos súper preocupa. Creemos que es un sector que no pide subsidio, que aporta, y bueno, y creo que no es la solución aumentar impuestos. Creo que seguir una decadencia y estar en la situación lamentable que estamos hoy, ¿no? Uh-huh. Así que sí, nos preocupa y mucho. Gracias, Carlos, por la charla. Un placer escucharte como siempre. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Un abrazo. Carlos Castagnani, presidente de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, aquí en Palabra de Campo. Quédate. Ya vuelve Daniel Aprile en Radio 10.